Marín nunca alzó la voz. Desde niña aprendió a ser útil, presente, pero discreta. Era el tipo de persona que se ofrecía para ayudar antes de que la llamaran, que recordaba el cumpleaños de todos, que escuchaba más de lo que hablaba. Creció en una casa donde la atención era un recurso escaso, y Ashley, su hermana mayor, parecía saber exactamente cómo conseguirla. Mientras Marín acumulaba boletines impecables, Ashley dominaba la sala con lágrimas, actuaciones teatrales y carisma. Cuando Marín recibió la noticia de que había sido aceptada en uno de los programas internacionales de enfermería más prestigiosos de Europa, sus padres apenas levantaron la vista del celular. Pero cuando Ashley lloró, diciendo que sentía dolores muy fuertes en la zona lumbar, durante la cena esa misma noche, toda la mesa se volcó hacia ella. Así había sido siempre. La noticia llegó 2 meses después. Ashley tenía una enfermedad rara, progresiva, incurable. Marín recuerda con nitidez ese momento, no por el impacto, sino por la forma en que todo se detuvo a su alrededor. Los cubiertos cayeron, su madre soltó un grito ahogado y su padre se llevó la mano a la boca como si fuera a desmayarse. En minutos, el ambiente se transformó. Era como si Ashley se hubiera convertido en la encarnación viva de la tragedia. En medio del caos emocional, Marín intentó preguntar el nombre de la enfermedad, el protocolo de tratamiento, si había algún especialista involucrado. Las respuestas fueron vagas, emocionadas, siempre atravesadas por suspiros y metáforas espirituales. Es rara, muy rara, un caso en 1.000.000, decían. Y entonces vino la petición, o mejor dicho, la expectativa, que Marín pospusiera el programa, que se quedara, que ayudara a cuidar, solo por unos meses, dijeron. Al fin y al cabo, eran solo 6 meses de vida. Ella no dudó en quedarse, no por obligación, sino porque creía de verdad que era lo correcto. Solicitó una licencia en el hospital, contactó a la coordinación del programa y congeló el sueño que había alimentado durante años. Pasó a dividir su tiempo entre los turnos en la enfermería y las tareas en casa. Organizaba medicamentos, acompañaba a Ashley a las consultas, siempre con un cuaderno en el bolso donde anotaba todo. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más Marín notaba que algo no encajaba. Los médicos no parecían seguir el caso con urgencia, los exámenes llegaban con fechas espaciadas, y Ashley nunca parecía verdaderamente debilitada. Lloraba cuando los padres estaban cerca, pero reía en los videos que grababa sola para Instagram. Un día, Marín llegó temprano a casa y la encontró maquillada, grabando un diario de superación con un texto que no reconocía como real. Aquello la desconcertó. Aún así, Marín reprimió las dudas. Pensó que quizá el miedo a la muerte hacía que las personas actuaran de manera extraña, que quizás Ashley estaba intentando lidiar con el dolor a su manera. Fueron semanas confusas, donde el agotamiento se mezcló con un tipo de frustración silenciosa. Su vida se había detenido, sus planes, su carrera, su relación, todo estaba en pausa, y nadie parecía notarlo. Esa Navidad, Marín preparó la cena sola mientras sus padres lloraban emocionados, viendo a Ashley abrir un regalo con una foto antigua de la infancia. La leyenda de la publicación en Instagram decía: "Última Navidad con mi familia". El post tuvo más de 1000 compartidos, comentarios de apoyo, emojis de corazón, elogios a la valentía de Ashley. Y Marín allí, detrás de la cámara, sosteniendo la fuente caliente con guantes de horno, siendo solo parte del decorado. Fue a principios de marzo cuando Marín encontró el segundo celular. Estaba detrás de la estantería de la sala, mal escondido, vibrando con notificaciones constantes. Por impulso, lo desbloqueó. La contraseña era el nombre del perro de la infancia. Las conversaciones eran claras, directas. Ashley intercambiaba mensajes con una amiga, comentando el número de seguidores, planeando nuevos videos,
coordinando entrevistas. La próxima transmisión en vivo será con la ONG de pacientes terminales. Va a ser un éxito. Marín sintió el estómago dar un vuelco. Leyó más, como quien baja una escalera oscura sin saber cuántos escalones hay. Allí estaba todo: los correos con empresas de productos de autocuidado, los guiones de los videos, las fotos escenificadas. No había ningún examen, ningún informe médico, ninguna enfermedad, solo una puesta en escena meticulosa. Por un segundo, Marín pensó en gritar, pero no lo hizo. Simplemente volvió a colocar el celular donde estaba y se fue a su cuarto con el corazón más pesado que nunca. Esa noche no durmió. Permaneció acostada mirando el techo, escuchando la casa respirar con sus ruidos habituales. La nevera, el reloj, los pasos de su madre yendo al baño. Por primera vez en meses, Marín lloró, pero no fue un llanto dramático, de esos que necesitan ser vistos. Fue un llanto pequeño, silencioso, de alguien que acaba de darse cuenta de que ha sido usada, de que le han secuestrado la vida en nombre de una mentira. Sintió vergüenza de sí misma por no haberlo percibido antes, rabia por la manipulación y un cansancio profundo que no provenía solo del cuerpo, sino del alma. A la mañana siguiente se levantó, se duchó, se puso la bata y fue al hospital. Atendió pacientes, sonrió, cambió vendajes. Y en cada gesto se estaba gestando una decisión. Aquello no podía continuar. A la mañana siguiente a su turno, Marín hizo algo que no solía hacer. Llamó a un periodista. No era su estilo, pero sentía que necesitaba un final real para esa farsa. Y tal vez, por primera vez, justicia. Explicó la situación con calma. Envió capturas de pantalla de los mensajes, fotos, detalles. No buscaba venganza, sino romper el ciclo de invisibilidad. Era como si todo eso solo fuera real si alguien más lo veía, si alguien además de ella reconocía lo que sucedía. Al día siguiente, una furgoneta con el logotipo de un canal local se estacionó discretamente en la calle. Los padres estaban fuera y Ashley, en su cuarto, se preparaba para una nueva grabación. Marín solo abrió el portón. No dijo nada. Entregó los documentos. Mostró los objetos de atrezzo, los medicamentos falsos, la documentación sin autenticidad. El reportero agradeció y prometió discreción hasta la investigación completa. Marín, por primera vez, sintió que había recuperado el control de su propia narrativa. La repercusión llegó 2 días después. El artículo salió en un blog de investigación antes incluso de la televisión. No mencionaba nombres, pero describía con detalle el caso de una joven influencer que fingía una enfermedad terminal para obtener apoyo, donaciones y fama. Ashley estalló, gritó, lo negó, estrelló el celular contra la pared, corrió hacia sus padres como si fuera víctima de una conspiración. Ellos, desconcertados, intentaban entender qué era verdad. Marín, por su parte, permaneció serena. Mostró el segundo celular, entregó los documentos. No gritó, no señaló con el dedo. Simplemente dijo, ustedes tienen que elegir en quién creen. Se marchó esa misma noche con una mochila al hombro y un sobre con sus documentos en la mano. No esperaba aplausos ni arrepentimientos inmediatos. Solo quería respirar lejos de ese teatro. Marín fue acogida por una compañera de turno que le ofreció un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, cerca del hospital. El espacio era sencillo: una cama estrecha, una cómoda antigua y una ventana que daba al patio. Para muchos, aquello habría parecido un retroceso. Para ella, era libertad. Rehizo su currículum, retomó el contacto con el programa internacional, explicó la situación con honestidad y solicitó una nueva oportunidad. Mientras esperaba una respuesta, regresó a los turnos nocturnos en la enfermería, los mismos de antes, pero ahora con otra actitud. Ya no era la joven que aceptaba cualquier tarea sin quejarse. Sabía el valor de su tiempo, el peso de sus decisiones. Empezó a decir no cuando era necesario, a pedir ayuda,
a ocupar espacio. 2 meses después, recibió el correo con la nueva carta de aceptación. La coordinadora del programa escribió que rara vez veían una reaplicación tan sincera y determinada. Marin lloró, sola, sentada en la escalera de la entrada de la casa de su amiga, mientras sostenía el celular con ambas manos. No era solo una nueva oportunidad profesional, era la validación de que existía, de que su vida importaba. Hizo las maletas en silencio, se despidió de unos pocos y emprendió el viaje a una nueva ciudad con una modesta beca de estudios y el corazón finalmente en paz. Las redes sociales seguían hablando de Ashley. Algunas personas aún creían en la farsa, otras ya la veían como una oportunista. Marin no se involucró más. Finalmente comprendió que no era su misión arreglar la imagen de su hermana, sino reconstruir su propia vida. La vida en la nueva ciudad era distinta en todo: idioma, clima, gente. Marin llegó con una maleta grande, 2 uniformes de enfermería y una carpeta con sus documentos traducidos. La residencia estudiantil la compartía con otras 3 profesionales de la salud procedentes de diferentes países. Al principio se sentía desplazada, como si constantemente persiguiera algo, pero pronto entendió que todas ellas llevaban alguna herida, alguna renuncia. Las noches eran silenciosas, sin gritos, sin llantos forzados, sin llamadas manipulativas. Marin empezó a dormir mejor. Se involucró en los estudios con su dedicación habitual, pero con una nueva energía. Ahora lo hacía por ella. No había nadie esperando nada a cambio, nadie para aplaudir ni para sabotear. La sensación de renacer no era eufórica, sino estable. Por primera vez en mucho tiempo, Marin sentía firmeza en el suelo que pisaba. Durante una de las clases prácticas en un centro geriátrico, Marin fue asignada para acompañar a una paciente llamada Irena, una mujer de 84 años que había perdido recientemente al marido. Irena era reservada, gruñona y reacia a aceptar cuidados, pero algo en Marin la desarmó. Quizá la forma en que entraba despacio en la habitación o cómo evitaba hacer preguntas invasivas. Poco a poco, Irena comenzó a aceptar los baños, la fisioterapia e incluso la lectura de pequeños fragmentos de novelas por la noche. Marin, sin darse cuenta, volvía a conectarse con la esencia que la llevó a elegir la enfermería: la escucha, la presencia, el cuidado sin espectáculo. Un día, al terminar de peinar el cabello de Irena, escuchó de la anciana una frase sencilla: «Gracias por no tratarme como una carga». Marin sonrió, conteniendo las lágrimas. Aquella era la validación que nunca supo que necesitaba. Con el paso de los meses, Marin ganó el respeto de colegas y supervisores. Era discreta, pero eficiente. Sabía cómo actuar ante emergencias y, más importante, cómo mantener la calma cuando todo parecía salirse de control. Eso llamó la atención de la coordinadora del centro geriátrico, quien la invitó a integrarse en un equipo piloto de cuidados humanizados. El proyecto consistía en visitas domiciliarias y en el desarrollo de vínculos con pacientes que por diversas razones vivían aislados. Marin aceptó, no por ambición, sino porque sentía que allí podía hacer algo que trascendía lo técnico. Al visitar los apartamentos silenciosos de ancianos olvidados por sus familias, veía ecos de su propia soledad y, al mismo tiempo, encontraba sentido en estar presente para quienes ya no esperaban ser vistos. Era un proceso lento, pero profundo. En una de esas visitas conoció al señor Pavel, un hombre delgado, exprofesor de filosofía, que vivía solo desde que sus hijos se mudaron al extranjero. Al principio casi no hablaba. Pasaba los días leyendo periódicos antiguos y escuchando música clásica. Con el tiempo, empezó a comentar sobre los libros que leía, sobre la vida antes de la guerra, sobre lo difícil que era envejecer siendo olvidado. Una tarde de otoño, Pavel le dijo:
La gente piensa que lo peor de la vejez es el dolor en el cuerpo, pero es el silencio lo que más duele. Aquello se quedó con Marin durante días. Percibió que lo que más temía no era el fracaso ni el juicio, sino volver a ser ignorada, como lo fue durante tanto tiempo. A partir de ese día, comenzó a escribir pequeños relatos de los pacientes que visitaba, no para publicar, sino para que esas historias no se perdieran como casi ocurrió con la suya. Fue durante una clase sobre ética y comunicación que la coordinadora invitó a los alumnos a compartir alguna experiencia significativa de su vida profesional. La sala quedó en silencio, como suele suceder cuando el tema es demasiado personal. Marin no planeaba hablar, nunca fue de exponerse, pero algo en la propuesta la impulsó. Quizá fue la forma en que la profesora dijo: a veces, la experiencia que más intentas esconder es la que puede liberar a alguien. Entonces levantó la mano. Su voz salió firme, pero suave. Contó cómo pospuso su sueño por una causa noble, cuidar de su hermana, y cómo descubrió que esa causa era una mentira. No dio detalles sensacionalistas. Habló solo del sentimiento de volverse invisible en medio de una puesta en escena y de lo difícil que fue decidir marcharse. La sala guardó silencio al terminar, no de incomodidad sino de respeto. Después de la clase, una compañera se acercó y le dijo que su madre vivía algo parecido, fingiendo enfermedades para retener la atención de sus hijos. Otra comentó que pasó años cuidando a un hermano adicto, creyendo siempre que el amor bastaría para salvarlo. Marin escuchó, acogió, intercambió contactos. Sin darse cuenta, se había convertido en referente para quienes cargaban culpas ocultas. No era heroína ni ejemplo a seguir, sino alguien que sobrevivió a un dolor sin nombre, el de ser útil hasta volverse desechable. A partir de entonces, empezó a participar en círculos de conversación sobre límites, familia y autocuidado. Descubrió que su historia, lejos de ser única, resonaba en la vida de mucha gente. Y eso le hizo sentir algo nuevo: pertenencia. Una noche, tras uno de esos círculos de conversación, Marin volvió al cuarto con una sensación extraña. No era tristeza ni euforia, sino algo más sereno, como si por primera vez se viera con claridad. Se sentó al borde de la cama, abrió el cuaderno donde anotaba casos clínicos y escribió algo diferente: una carta para sí misma. No una carta de despedida ni un desahogo, sino un compromiso. Escribió que ya no aceptaría ser siempre quien cede, que aprendería a pedir ayuda, que reconocería cuando algo duele, incluso si parecía pequeño. Fue la primera vez que usó su propio nombre en ese tono, directo, firme, sin rodeos. Cuando terminó, cerró el cuaderno despacio, como sellando algo importante. Durmió profundamente esa noche, sin el peso de expectativas ajenas sobre sus hombros. En los meses siguientes, Marin se postuló a una beca para un proyecto de investigación en cuidados paliativos y fue aceptada. Era un programa pequeño, pero con gran impacto práctico. La propuesta consistía en estudiar cómo pequeños gestos, cartas, música, conversaciones sinceras influían en la calidad de vida de pacientes terminales. Fue en ese contexto que reencontró el sentido profundo de la profesión. Comprendió que el verdadero cuidado no es curar, sino acompañar. Empezó a grabar relatos de pacientes, con autorización, y los transcribía en las madrugadas libres. No era para un libro ni un artículo, sino para que esas historias tuvieran un lugar donde reposar. En cada frase de alguien que sabía que no le quedaba mucho tiempo, Marin encontraba fragmentos de su propia reconstrucción. Descubría que no era necesario borrar el pasado, sino aprender a situarlo en el lugar adecuado. En una de las entrevistas, una señora llamada Brigitte, ex costurera, confesó que su mayor arrepentimiento en la vida fue decir sí demasiadas veces. Aprendemos pronto que ser buena es ceder, pero luego nadie devuelve lo que diste,
y te acostumbras a quedarte con las sobras. Marín guardó silencio unos segundos, contemplando las manos arrugadas de la mujer. No respondió de inmediato, solo anotó aquella frase en su cuaderno. Más tarde la releía y lloraba, no porque fuera nueva, sino porque en pocas palabras, Brigitte había expresado lo que Marín llevaba tiempo intentando entender. Durante años, Marín confundió amor con renuncia, cuidado con servidumbre, paciencia con silencio. Y ahora, poco a poco, reconstruía su vocabulario emocional, aprendiendo que se puede cuidar a otros sin abandonarse. Fue entonces cuando recibió un correo inesperado de su madre. El tono era confuso, entre arrepentido y a la defensiva. Decía que la extrañaba, que creía que todo había sido un malentendido, que quizá podrían conversar. No mencionaba a Ashley ni lo ocurrido, solo hablaba de empezar de nuevo. Marín leyó el mensaje varias veces. Durante años esperó una disculpa. Y ahora que algo parecido llegaba, comprendió que ya no la necesitaba. No había odio ni deseo de venganza, solo ausencia de voluntad. Respondió con una frase breve y cortés y cerró el asunto. Había aprendido que no todo dolor exige reconciliación. A veces, la verdadera cura es seguir adelante sin arrastrar los escombros. Un año después de haberlo dejado todo atrás, Marín fue invitada a presentar su investigación en un congreso de salud en Lisboa. El viaje era corto, pero simbólico. Subió al escenario con el gafete colgado al cuello, el cabello recogido y un nerviosismo contenido en las manos. Habló con claridad, sin adornos, tal como era. Presentó los datos, mostró los relatos, compartió las conclusiones con serenidad. Al final, uno de los organizadores se acercó y le dijo que nunca había oído a nadie hablar de cuidados paliativos con tanta humanidad. Marín agradeció con una sonrisa contenida. No era vanidad, sino gratitud. Cada paso hasta allí había requerido mucho esfuerzo, y por primera vez no se sentía impostora. Sabía que pertenecía a ese lugar, no por haber vencido a alguien, sino por haberse negado a renunciar a sí misma. En el regreso, sentada junto a la ventana del avión, Marín sacó el cuaderno de su bolso, aquel mismo donde meses atrás escribió la carta para sí misma. Leyó en silencio, reviviendo cada frase como quien escucha a una vieja amiga. Allí estaba todo: el dolor, el descubrimiento, la decisión. Sintió un orgullo discreto pero firme. La versión de ella que escribió esas palabras aún existía, pero ahora compartía espacio con otra mujer, más completa, más consciente de sus propios límites. Afuera, las nubes se deslizaban despacio, como respetando el ritmo del vuelo. Marín cerró el cuaderno y apoyó la cabeza en el respaldo. Ya no necesitaba registrar todo para recordar que era real. Su vida, por fin, era suya. De regreso al hospital, Marín notó un cambio sutil pero significativo. Los pacientes parecían buscarla con más frecuencia. Los colegas la escuchaban con más atención. No era cuestión de prestigio, sino de confianza construida día a día. Ya no tenía que demostrarse constantemente. Su actitud calmada, atenta y comprometida hablaba por sí misma. Comenzó a ser convocada para formar a nuevos alumnos, dirigir pequeños entrenamientos y orientar prácticas. La respetaban no solo por su conocimiento técnico, sino por la manera en que cuidaba a los demás y a sí misma. Un supervisor comentó un día que Marín tenía un tipo de liderazgo silencioso que hacía la diferencia sin necesitar focos. Y ella sonrió. No por vanidad, sino porque sabía que aquello era fruto de todo lo vivido, incluso de lo que prefería olvidar. Una tarde lluviosa, mientras organizaba un cajón en la enfermería, encontró un sobre antiguo con su nombre escrito a mano. Era de una paciente que había fallecido meses antes, una señora llamada Elena, con quien había creado un vínculo breve e intenso. La carta decía solo: «Me escuchaste. Gracias por recordarme que aún era alguien». Marín leyó
y sintió un nudo en la garganta. Guardó la nota con cuidado, como quien comprende el peso de una simple validación. Esa noche volvió a casa en silencio, pero con el corazón reconfortado. El pasado seguía existiendo, el recuerdo de la traición, la manipulación, la soledad impuesta, pero ya no dolía igual. Se había convertido en historia. Y las historias, Marin ahora sabía, no necesitan ser bonitas para enseñar algo. Con el tiempo, Marin empezó a ser invitada no solo para hablar de su investigación, sino también sobre los límites del cuidado. En una charla para profesionales de salud mental, compartió cómo tardó en entender que ser cuidadora no significa olvidarse. Habló con firmeza sobre la importancia de reconocer manipulaciones disfrazadas de fragilidad y de cómo, en ciertas familias, el silencio es la única forma de sobrevivir. Al terminar, una joven médica con los ojos vidriosos se le acercó y dijo: «Describiste exactamente lo que estoy viviendo. Gracias por ponerlo en palabras». Marin estrechó su mano y solo dijo: «No estás sola». Sabía cuánto podía parecer simple esa frase, pero era verdad. Y en ese instante, bastó. Semanas después, recibió un mensaje inesperado de Ashley. Era breve, frío, casi protocolar. Decía que estaba cerrando sus perfiles en redes sociales, que se arrepentía de algunas elecciones y que esperaba que algún día pudieran conversar sin rencores. Marin leyó el mensaje con calma. Sintió algo extraño, casi una ausencia de reacción. No respondió, no por resentimiento, sino porque comprendió que no todo intento de reconciliación es saludable. Cerró el celular y siguió lavando los platos. Ese gesto simple, cotidiano, le confirmó que estaba bien donde estaba. Ya no necesitaba demostrar nada ni salvar a nadie. Había hecho las paces con la idea de que seguir adelante no es cortar el pasado, sino elegir lo que se carga de él. Casi 2 años después de todo, durante una visita a Brasil, Marin decidió pasar brevemente por la ciudad donde creció. No avisó a nadie, no buscó a sus padres, ni intentó reencontrarse con viejos conocidos. Simplemente caminó por las calles antiguas, observó el hospital donde hizo sus primeros turnos y pasó frente a la casa familiar. El portón era el mismo, pero la fachada estaba reformada. La cortina de la sala había cambiado y había macetas que ella nunca vio. Marin no sintió nostalgia ni tristeza. Solo percibió que ese lugar ya no le pertenecía. Dejó una carta simple en el buzón, sin firma, pero con palabras sinceras. «Estoy bien. Espero que ustedes también lo estén». Y se fue sin mirar atrás. En el vuelo de regreso, hojeó algunos relatos de pacientes que seguía escribiendo. Uno, de un señor abandonado por su familia tras un ictus, decía: «Si supiera que sobrevivir dolía tanto, habría gritado más cuando podía». Eso la conmovió de nuevo. Marin sabía que el silencio no siempre es virtud, que a veces es el grito lo que salva, que decir «basta» también es un acto de amor por una misma. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Ya no temía ser olvidada. Sabía quién era y, más importante, quién elegía seguir siendo. El proyecto que Marin ayudó a crear con los relatos de los pacientes se convirtió en una iniciativa permanente en el hospital. Otras profesionales empezaron a usar el modelo y hasta las escuelas de enfermería lo citaron como referencia en humanización. Marin no insistió en firmar nada a solas. Prefería ver las semillas crecer en silencio. Aún conservaba el cuaderno, ahora lleno de historias pequeñas para el mundo, pero enormes para quienes las vivieron. A veces se sentaba con las nuevas residentes y decía: «Escuchen con atención. A veces lo que el paciente necesita no está en el expediente». Era un consejo que no cabía en ningún manual, sino que se aprendía en la práctica. Una tarde cualquiera, en el comedor del hospital, Marin recibió un mensaje de voz de una expaciente. La voz era débil, pero firme. «Fuiste la única que me vio».
Le presionó el play de nuevo, como confirmando que había escuchado bien. Sonrió con los ojos húmedos y dejó el celular junto a la bandeja de comida. Miró a su alrededor y sintió el mundo desacelerarse por un instante. Pensó en todo lo que perdió, en lo que casi perdió y sobre todo en lo que recuperó. Ya no era una enfermera invisible, era alguien completa. Y ese día cualquiera, con la ropa de siempre y el gafete colgando del pecho, supo con certeza, había vencido. En el último día del año, Marín se sentó a la orilla del mar, sola como solía hacer de niña. Se había tomado unos días libres y decidió no hacer grandes planes, solo estar consigo misma. Llevaba una mochila ligera, un libro y el viejo cuaderno de anotaciones. Pasó los dedos por las páginas, releyendo registros como quien revisita una antigua versión de sí. Allí estaban las huellas de quien fue, las preguntas que la atormentaron, los momentos en que casi desistió. Pero también estaban las elecciones que la hicieron quien era ahora, firme, presente, lúcida. No sentía necesidad de borrar nada. Incluso las partes más difíciles merecían existir, porque fueron ellas las que le enseñaron a decir sí, con conciencia, no con miedo. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, Marín no pidió deseos, solo cerró los ojos y dio las gracias, por haber salido a tiempo, por no haberse perdido de su propia esencia, por haber elegido cada día continuar. Sabía que seguir adelante no borra lo vivido, pero permite que deje de ser una prisión. Y en ese momento, envuelta por el sonido del mar y las celebraciones a lo lejos, entendió de una vez por todas, su historia no era sobre el dolor que sufrió, sino sobre la mujer que decidió no quedarse donde nunca fue vista. Y fue así, sin grandes promesas, sin aplausos, sin escenario, que Marín finalmente encontró lo que siempre buscó, un lugar donde simplemente existir.